¿Qué diríais si os dijera dos cosas? ¿Vale? La primera, que todas las historias que habéis leído, todas las historias que habéis visto en películas, en cómic, e incluso la historia de vuestra vida, es la misma historia. Eso es lo primero. Y lo segundo que os quiero decir, para empezar, para ir abriendo fuego. En toda canción, en un edificio, en una escultura, en una actuación de un intérprete en cine y, desde luego, en una novela, en una serie, todo tiene por debajo la misma estructura emocional. Y son estructuras hechas, si están bien hechas, por supuesto, porque si no las vamos a olvidar, esas obras, están hechas para conectar con vosotros, para que las sintáis de alguna manera parte de vuestra vida, de vuestra propia vida. Os sintáis conectados. Es curioso, además, porque todo va por ciclos, todo va por conexiones, y ahora también lo veremos. Ayer mismo yo estaba aquí, justo en este escenario, justo en este lugar. Estaba ayudando a mi profesor, a mi mentor, luego veremos lo que es un mentor, a hacer la función de fin de curso de la Academia de Fernando Torresi. Y él creó una coreo. Él se llama Alex Carsi. Y en la coreo, ¿vale? Ya os he dicho que todo tiene la misma estructura, que lo conocemos como planteamiento, nudo y desenlace. Incluso cada parte de nuestra vida, cada día de nuestra vida, cada escena de una película, cada escena de una novela y cada trozo de una canción sigue también esa estructura. Por ejemplo, en lo que es la coreo de Alex, empezaba así. Y de pronto las cosas se vuelven interesantes. Y el clímax. Y la resolución. Y así es igual en todo. Exactamente igual. Toda historia tiene esas subidas y bajadas. Y es porque conecta con la emoción de todos nosotros. Y eso que está ahí plantado en el subconsciente y que era algo que no se sabía, hubo alguien que lo descubrió. Joseph Campbell, antropólogo, escritor, profesor, 1949. En 1949 publica El héroe de las mil caras. Él empieza a estudiar los mitos, empieza a estudiar las leyendas, lo que conocemos como cuentos de hadas, y empieza a ver similitudes. Empieza a darse cuenta que en los mitos egipcios, en los hindúes, en la mitología japonesa, en la nórdica, incluso también, como os decía, los cuentos de hadas, en todas ellas era la misma estructura, era la misma historia, exactamente igual, con las mismas etapas, teniendo en cuenta además que eran civilizaciones que no estaban conectadas por el comercio, no estaban conectadas culturalmente. Sin embargo, la estructura se repetía una y otra vez, en las etapas que luego veremos y con los personajes que luego veremos. Daba igual si era una historia contada junto al fuego por una tribu masái. Daba igual si era algo que se transmitía de generación en generación de una madre a un niño japonés en el siglo XII. Daba igual si eran las historias fundacionales de la mitología griega o la nórdica. Todas estaban cortadas, según observó él, por el mismo patrón.
y a eso lo llamó el viaje del héroe. Pero claro, ¿qué explicación tenía? ¿Cómo era posible? ¿Quién ha oído hablar de Carl Gustav Jung? Del psicólogo o famoso psicoterapeuta Jung, que digamos uno de los avances que él un poco aporta al campo de la psicología, entre otros muchos, fue el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo él lo definió como una reserva, como una biblioteca incluso, que todos tenemos por el hecho de ser humanos y que se va transmitiendo de generación en generación. Intuitivamente, todos sabemos hacer cosas que no nos han enseñado. Y una de esas cosas, curiosamente, es a contar historias. Porque estamos contando historias continuamente, desde que somos diminutos, desde que tenemos uso de razón. Estamos contando historias. Y esas historias que contamos, incluso las que nos contamos a nosotros mismos, también sigue ese patrón. Y Carl Jung consideraba eso, que era algo evolutivo, algo que se iba heredando, algo que permanecía en el inconsciente y que cuando lo necesitábamos, fuese por el hecho de tener que contar una historia o fuese por el hecho de recibirla, salía a la superficie. Esa era la explicación que le dio Joseph Campbell a esa repetición continua de la misma historia. Que además, cuando os cuente esas etapas y cuando os cuente los personajes que integran esa historia, ya os digo desde ahora que la vais a reconocer como propia y como algo que os han contado a lo largo de vuestra vida una y otra vez, solo que con distintas máscaras. Star Wars, La Odisea, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Ya os digo, historias que aparentemente por su máscara son totalmente distintas, os aseguro que son la misma. Y eso tiene un sentido, tiene un porqué o tiene un para qué también. Porque claro, podemos tomar esas etapas que ahora luego veremos y que un poco sistematizado Campbell como una creación de Campbell. Pero no, es producto de una observación, como os he dicho, y de una comparación, pero no solo con las leyendas, no solo con los mitos, no solo con los cuentos, sino también con la vida de todos. Con la vida de todos y todas, y todos los que estamos aquí, vamos a poder reconocer nuestra vida en lo que os voy a contar. Y es por eso que para la gente que especialmente escribe, para la gente que especialmente lee, la ficción, lo que llamamos ficción, no es otra cosa que una metáfora de nuestra propia vida, de un espejo de lo que son nuestras vivencias reales. O como yo suelo decir, los escritores creamos mentiras a partir del tejido de la realidad. Solo que esa materia prima la convertimos en ficción. Y por eso conectáis. Si está bien hecha, conectáis con ella. Porque no deja de ser eso, una metáfora de vuestra propia vida. Y en la vida, al igual que en la ficción, aparecen los arquetipos. Los arquetipos son personajes recurrentes que toman un rol, toman un papel en un momento dado de las historias de ficción y también de nuestra historia. Y ya os digo, los vais a reconocer. Hay veces que no son puramente ese rol,
hay veces que pueden ser una mezcla. Y hay veces, hay ocasiones, en los cuales ese personaje con el que nos encontramos puede cambiar, puede mutar, o puede ser una mezcla de los roles que vamos a ver. Y por supuesto, y es algo que también un autor tiene que tener en cuenta, por un lado existe el contraste entre la máscara, entre lo que vemos, entre la apariencia y lo que realmente es. ¿Quién se ha encontrado con una persona que por fuera era de una manera, pero luego ha resultado ser otra por dentro? ¿Verdad? Así es. Así es. Y muchas veces en la vida. Y muchas veces en la vida son máscaras que percibimos de una manera, pero luego nos encontramos que son de otra. Eso ocurre en la vida y eso ocurre también en la ficción. Y por supuesto, ¿quién no se ha encontrado con gente que a lo mejor no era apariencia y luego realidad, sino que ha resultado tener un papel en su vida en un momento dado y luego ese papel ha mutado, ha cambiado, siendo la misma persona? Ese primer mentor que luego no estás de acuerdo y separas tu camino. Esa persona que parecía ser, que era un aliado en un momento dado, pero en otro os separáis porque los intereses empiezan a ser incompatibles. ¿Quién nos ha encontrado también con eso en la vida? Pero es que eso también está en ese viaje del héroe o de la heroína. Y por supuesto, cuando veamos la sombra o la luz, el mentor, el héroe, el villano, lo que lo define, lo que lo lleva o la lleva a un rango determinado, va a ser lo cerca que está de esa emoción nuclear que se llama amor o lo cerca que está de esa emoción que se llama miedo. Si recordáis, en la Guerra de las Galaxias lo definen así. Al lado oscuro se entra a través del miedo. No es casualidad que George Lucas fuera uno de los seguidores de Joseph Campbell, porque esa definición, ese papel, ese arquetipo, puede ser cambiante también por ese hecho, por la cercanía al amor o la cercanía al miedo. Y así definimos a estos arquetipos. Al héroe o la heroína. Ese papel que en realidad somos nosotros. Porque además, de estos papeles que os voy a ir comentando también están no solo a nuestro alrededor, sino que están dentro de nosotros. El héroe o la heroína es esa parte de nosotros que quiere mejorar. Y es ese personaje de la ficción cuya historia empezamos a leer y también desea algo. Por supuesto, para mejorar, para ser ese algo más, va a tener que combatir fuerzas que se oponen a él o a ella. Y eso, ya os digo, ocurre en cualquier historia de ficción y también nos ocurre en la propia vida. Y claro, para emprender ese viaje que lo hacemos desde la nada, desde el desconocimiento, desde lo habitual, desde lo cotidiano, desde esa zona que no hay riesgo, pero tampoco hay mejora, nos tenemos que atrever y muchas veces necesitamos de alguien que nos oriente, que nos aconseje. Esa es la figura del mentor. Pero claro, ese mentor no solo está fuera, que también. No solo nos tenemos que apoyar en él o en ella, lo que se llama ir a hombros de gigantes para avanzar en nuestro camino. El mentor también es una faceta de nuestra propia personalidad. Es esa parte de nosotros y nosotras que, en el fondo, tiene unos recursos dentro, que en un primer momento no es consciente de que los tiene, pero que
al final lo saca a flote. Por supuesto, necesitamos la ayuda de los demás que nos enseñen, pero también podemos enseñarnos a nosotros mismos. Y esa es la figura del mentor. Por supuesto, también están el guardián del umbral. ¿Cuántas veces cuando hemos querido hacer algo, cuando hemos querido emprender algo, ha habido alguien o algo que nos ha aconsejado que nos quedemos como estamos, que no avancemos? ¿Cuántas veces en las historias que hemos leído, que hemos visto, hay una primera dificultad, un primer peligro que va a definir el compromiso real del héroe o la heroína para seguir adelante o quedarse donde está? Más cómodo, más seguro, pero sin evolucionar, sin avanzar. Eso está en las historias, pero eso también está en la historia de nuestra vida. Todos tenemos, cuando queremos avanzar hacia algo, ese guardián del umbral, ese peligro menor, pero que puede ser suficiente para testar ese compromiso. El heraldo. El heraldo puede ser una persona o puede ser un acontecimiento. Ese momento que en las historias se llama el detonante. El detonante que es el que hace que surja un deseo por algo. Algo que el héroe o la heroína siente o es testigo y que le hace que surja la chispa, que quiera cambiar, que quiera evolucionar, que quiera salvar la galaxia, que quiera el arca perdida, que quiera tirar el anillo único por el monte del destino, o que quiera mejorar la relación con su familia, o que quiera abandonar una adicción. Es lo mismo, tanto en las historias como en la vida. El heraldo puede ser esa persona a la cual no has visto en muchísimo tiempo, que te hace recordar cómo eras antes y esa parte de ti que echas de menos. El heraldo puede tener muchas formas, tanto en la vida como en las historias. Es el mensajero, es el que hace que se inicie la acción, es el que hace que se inicie el viaje. Y quizás, como luego veremos, la figura cambiante sea el más importante de los arquetipos, pero ese me lo voy a dejar para después. Por supuesto, la sombra, aquello a lo que tenemos miedo, aquello que puede ser también nosotros mismos, esa parte de nosotros que no queremos ser, nuestro lado oscuro, y que también en las historias se identifica como el villano, como el malo, aquel que se opone a ese cambio, a esa mejora, a ese deseo, a esa voluntad, a ese objetivo también de las historias, sea salvarse a sí mismo, sea salvar a la familia o sea salvar al mundo, dependiendo de la historia en la que estemos. Pero siempre la sombra, que en parte somos nosotros, se va a oponer a ese deseo. Y luego está el embaucador, aquel que va a engañar al héroe. Es parte de la sombra, pero es algo que tiene una identidad propia, porque le va a indicar el camino incorrecto, le va a mentir, le va a decir que la poción le va a sanar, pero en realidad le va a poner peor. Pero ese embaucador también somos nosotros, y es parte de nuestro miedo, cuando no nos aconsejamos quizás la mejor forma de llegar a lo que queremos. El embaucador también existe en nuestra vida, también nos susurra en nuestra propia vida. Y ya os decía, os hablaba del héroe, ¿vale? Que por supuesto cuando digo héroe es también heroína. Fijaos, Aquiles, ¿vale? Aquí representado por Brad Pitt. Es quizás la primera novela que podemos llamar como tal, la Ilíada. Claro,
Aquiles tiene su propio viaje del héroe. Y el viaje del héroe de Aquiles se inicia con esa soberbia de cuando le quitan a Briseida, se niega a luchar. ¿Y cómo termina Aquiles, si recordáis esa historia? Entre lágrimas, compadeciéndose del padre de su enemigo, de Príamo, y devolviéndole el cadáver de Héctor. Realmente la Ilíada termina así. Pero ha sido un auténtico viaje del héroe en el cual lo que ha tenido que hacer Aquiles es desprenderse de ese orgullo, desprenderse de ese ego que tenía al principio. El viaje no ha sido derrotar a Héctor, no ha sido ganar una batalla, no. El viaje ha sido compadecerse de su enemigo, lograr desprenderse, como os digo, de ese orgullo, de ese ego, y abrazar otra cosa. Abrazar precisamente el amor por sí mismo, pero también por los demás. Ese es el auténtico viaje del héroe. Y eso es a través de las pruebas. A través de las pruebas que el héroe de las historias y nosotros mismos vamos teniendo todos los días. Retos frente a los que lo único que podemos hacer es resistir, es aprender, es mejorar, es engrandecernos con esa experiencia, al igual que lo hacen los personajes de ficción. Los buenos personajes de ficción evolucionan, aprenden, mejoran. Y si fracasan, que también hay historias que terminan en fracaso, aprenden por lo menos ese tesoro que obtienen, es la experiencia para la siguiente vez. Y eso también ocurre en las buenas historias y ocurre en nuestra vida. Y por ello, ese héroe o heroína en las historias es ese personaje con el que nos identificamos. Va a ser nuestro guía, nuestra conexión emocional. Va a ser el que queremos que venza, el que queremos que gane. Lo queremos ya desde el principio, por mucho que sepamos que la historia, por el grosor del libro, aún le queda cuerda. Pero ya lo queremos desde el principio, que gane, que venza, que consiga sus objetivos. Porque lo queremos porque somos nosotros. Ese personaje de la novela, ese personaje de la película, somos nosotros. Y por eso nos identificamos en las buenas historias emocionalmente con él o con ella. El mentor, como os decía, representa lo que ya sabemos, pero no nos atrevemos, no tomamos conciencia muchas veces de ello y tiramos la toalla. Pero por supuesto el mentor también es externo, es Gandalf, es Yoda, es el señor Miyagi. Todas las historias, en mayor o menor medida, tienen un mentor. Y como veréis, ese mentor siempre es un héroe o una heroína que ya ha hecho el viaje, que ha hecho su propio viaje del héroe y que lo ha logrado. Y que contribuye, convirtiéndose en mentor, a que ese viaje sea cíclico. ¿Quién de aquí ha dado clase o ha sido profe en algún momento? ¿Vale? ¿Y antes de serlo, no fuisteis alumnos? ¿No tuvisteis que superar pruebas? Primero para sacar la titulación y luego para ser profesores, evidentemente. Pero todos los que hemos enseñado o aquellos que alguna vez enseñéis, desde luego siempre habréis sido héroes o heroínas antes. Y una vez concluido ese viaje, que habrá tenido sus propios mentores, os vais a convertir en mentores o sois mentores de los siguientes en emprenderlo. Y así se consigue que el viaje siga su ciclo. Merlín fue el mentor del rey Arturo y Merlín tuvo su vida antes de serlo y su aprendizaje. Y así sucesivamente. Y
Y, por supuesto, representa eso, representa la enseñanza, la educación y aquello que también nos podemos enseñar a nosotros mismos a partir de la observación y a partir de la experiencia. Porque, evidentemente, hay que depender de otros, hay que ir a hombros de gigantes, pero nosotros también nos tenemos mucho que aportar. Y ya os decía, el guardián del umbral y el heraldo, sobre todo el guardián del umbral. Y evidentemente el guardián del umbral en nuestra vida, aparte de ser esa gente bien intencionada a veces que dice, ¿para qué? Buah, si estás bien como estás. Y también ser ese primer peligro en las historias de ficción es lo que llamamos esa zona de confort, ¿vale? Ese punto en el que no queremos salir y que tiene como guardián precisamente a ese guardián del umbral. Y la figura cambiante que la había dejado antes un poco apartada. La figura cambiante en las historias es como el Joker de la baraja, en el sentido de que un mentor, en un momento dado, puede convertirse en el villano, de que el enemigo puede convertirse en un aliado. Son figuras que, en un momento dado, bien porque lo eran desde el primer momento y se han quitado el disfraz, o bien porque realmente por su propia vida, circunstancias, por un cambio de objetivos, se han transformado también en el interior, pues está ahí. De repente es una cosa y luego es la otra. Y la figura cambiante, en el fondo, aparte de esa gente que nos encontramos, y aparte de esa figura que en un giro de una historia resulta que el malo era el que parecía el bueno, o el malo era el mentor, ¿vale? Aparte de eso, nosotros también somos figuras cambiantes en la vida, en un momento dado. De hecho, somos distintos dependiendo de con quién nos relacionamos. Fijaos si somos cambiantes. Fijaos si nos transformamos. Fijaos si mutamos de arquetipo. Y, por supuesto, entra un poco en lo que os decía antes, en la contradicción, en el contraste. Y eso, para la gente que esté aquí, que escriba, o la gente que esté en sus casas, o que vea esa grabación, la grabación de esta charla, os aseguro que es nuestra mina de oro, el contraste. Ese elemento que es de una manera, pero a la vez es de otra. Porque nada es blanco ni nada es negro del todo. Un héroe puede tener debilidades y de hecho por eso está en una fase de crecimiento. Un villano tampoco será totalmente oscuro. Puede tener también una parte mediante la cual sí que nos podemos identificar, sea por ejemplo la defensa de su familia. Recordar una cosa, y me adelanto un poco porque luego la digo, pero me voy a adelantar. El villano es el héroe de su propia historia. Siempre. Y eso también ocurre en la vida. Quizás lo único que separa más bien la maldad o de la bondad, tal y como lo entendemos, es quizás la empatía o su falta de ella. Pero el villano cree estar haciendo lo correcto en la historia que se está contando. Y por eso mismo el héroe es su villano. Y eso también ocurre en la vida, en los conflictos con los demás. A los que vemos como villanos, a lo mejor pues hay que dar otra vuelta al concepto. Hay gente que sí, que está tan cerca de esa falta de empatía que sí, pero habrá otra mucha que no. Y entonces en ese baile que todos tenemos entre el amor y el miedo, tenemos que pensar eso, que somos también los villanos de otros. Eso es algo a lo que podemos dar vueltas. Y por supuesto, y ya me he adelantado un poquito, claro, Groot en realidad es un villano. Pero claro,
¿Quién no está enamorado de Groot? Entonces, todo tiene su contraste. ¿Por qué funciona? Por contraste entre esa imagen que en realidad nos lleva a la ternura y ese aparente papel de villano. Cuando vemos a Darth Vader que le da la mano a Luke Skywalker para que no caiga, hay un contraste también entre la defensa del hijo y ese papel que hemos asignado al personaje. Y eso nos llega a pesar de todo. La reina Cersei, de Juego de Tronos, también funciona así. Defiende a su familia, aunque la veamos como la gran malvada por los medios que emplea para hacerlo. El contraste. El contraste es continuo. Y, por supuesto, la sombra puede tener esas vulnerabilidades, igual que el héroe puede tener esas flaquezas, esas imperfecciones. Y, por supuesto, como decía la canción, with a little help of our friends. Todos necesitamos aliados. Y los aliados, muchas veces en la literatura, siempre son también el contraste, una vez más, de los héroes. Holmes es un contraste de Sherlock. Perdón, Watson. Claro, Watson es un contraste de Sherlock Holmes. Sancho Panza es un contraste de Quijote. Ambos se complementan. Ambos aportan al otro lo que no tiene y a la vez hay una transferencia entre ambos caracteres. Y eso también ocurre en la vida, si lo pensamos con la gente con la que nos relacionamos. Muchos y muchas tienen parte de nosotros y otras cosas son absolutamente distintas. Y eso también nos define. Y como veremos, esos aliados son secundarios, tanto de las historias como de nuestra vida. Pero no por ser secundarios son menos importantes. Hay una frase que yo digo muchas veces, y es que todo secundario de una ficción, o por ejemplo de una novela o de una película, podría merecer su propia obra, podría merecer su propia historia, su propio libro, su propia película también, y eso en la vida también ocurre. Muchas veces, incluso a la gente con la que nos cruzamos, no le damos mucha importancia y son un poco como extras de nuestra vida. Y olvidamos que ellos y ellas también tienen su propia vida, en la cual nosotros a su vez, también somos extras en su reparto, por decirlo de alguna manera. Y llegamos a las etapas del viaje. Hasta ahora os he ido un poco dibujando una especie de boceto, os he ido dando ráfagas de esas etapas al hablaros de los arquetipos y al hablaros del propio viaje. Pero estas son las etapas. Las etapas, tengo que decir que al principio, cuando Joseph Campbell, como os he contado, sistematiza el viaje del héroe, hay como tres partes principales, que son separación, iniciación, que se puede como considerar la transformación, y el retorno. Si lo pensáis, de manera natural, siempre pensamos en el planteamiento, el nudo y el desenlace. Principio, desarrollo y final. Eso es algo que está en nuestro subconsciente. No, lo tenemos integrado y realmente todo lo que se pueda sistematizar a partir de ahí va a ser siempre basándose en esas tres partes, ¿vale? Y al sistematizar también Joseph Campbell el viaje del héroe, lo hace en tres partes principales. En esa separación, en esa iniciación, entendido como rito iniciático, y en ese retorno, ¿vale? Y como os decía, establece 18 partes. Pero luego os tengo que hablar también de Christopher Vogler. Christopher Vogler, que es un guionista que trabajó principalmente para Disney, por ejemplo, es el del Rey León,
que también sigue el viaje del héroe, por supuesto, él sistematiza, sobre todo para los manuales de guionistas de Hollywood, ese viaje en 12 etapas, ¿vale? Que se acerca más a lo que os voy a definir aquí. Pero son las mismas, o sea, realmente son las mismas, solo que lo resume un poco más. Y esas 12 etapas que Vogler describe en una de las obras que son los manuales, vamos, uno de los manuales básicos de los guionistas de Hollywood, que es El viaje del escritor, y que os recomiendo, lo hace en 12 etapas principales. Las del planteamiento, separación, que es el mundo ordinario, el mundo cotidiano, ese mundo en equilibrio que es nuestro mundo del día a día, el punto en el que partimos, ¿vale? Que realmente no tenemos ni siquiera un deseo por algo determinado, sino que lo vivimos de una manera, pues bueno, como en El Mago de Oz, que si os acordáis, ese principio era en blanco y negro, ¿vale? Ese principio de Dorothy en Kansas es un principio en blanco y negro, no es casualidad. Y entonces llega la llamada a la aventura, que era un poco lo que os planteaba antes. La llamada a la aventura suele ser, digamos, realizada por el heraldo, ese Gandalf, que también a la vez es mentor, porque, por cierto, una misma figura, además, puede ser varias figuras a la vez. Esas figuras se pueden unir en una misma persona, no solo por cambio, sino porque están concentradas en él o en ella. Ese Gandalf es el mentor, pero también es el que inicia la aventura. Entonces va a llegar esa llamada a la aventura que el héroe o la heroína va a aceptar o va a rechazar, como una llamada del móvil, ¿vale? Exactamente igual. Pero si la acepta, que la puede aceptar con sus dudas, va a tener ese primer guardián del umbral, esa primera dificultad, ese villano menor, si lo queréis ver así, que va a testar su compromiso. Si lo supera y ya tiene claro el objetivo, ese héroe o esa heroína pasa a la siguiente fase, que es lo que llamamos en una historia el nudo. También se llama la Odisea, hay un montón de nombres. Y también para el viaje del héroe que sistematizó Campbell es la iniciación, en la cual, pues ya sabéis, se van a suceder pruebas, aliados, nuevos enemigos. Y la idea es que con cada una de esas pruebas, con cada uno de esos encuentros, el héroe o la heroína, aparte de tener ya claro su objetivo, vaya evolucionando poco a poco en él. No solo hacia él, sino dentro de él como ser, como persona, como sujeto. ¿De acuerdo? Va a ir cambiando. Con cada golpe se va a adaptar y se va a hacer un poco más fuerte. Se va a hacer un poquito más sabio. No va a llegar todavía a esa transformación, que luego llegará, pero es por acumulación, como una presa que va recibiendo un caudal de agua constante y al final se rompe. Pero para ello tiene que pagar un precio. El precio del aprendizaje, el precio de la revelación, no llega si no vence a su propio miedo de manera más o menos definitiva, que es lo que en las obras se llama la crisis. La crisis es un momento muy, muy fastidiado, ¿vale?, para el héroe. Es uno de los retos mayores de la historia, es previo a ese clímax, pero lo que consigue, si supera ese reto, ese peligro casi mortal, es ya evolucionar de manera interna y evolucionar sobre todo conscientemente, porque ya ha ido evolucionando, pero en ese momento se da cuenta de todo lo que ha avanzado. Y eso ocurre también en todas las historias. Ocurre en El Señor de los Anillos, ocurre en La Guerra de las Galaxias y, una vez más, ocurre en cualquier historia que leáis, veáis por televisión o en el cine. Llega un momento, clic, que cambia. Que en un primer momento, como os digo, es interno ese cambio. Es una toma de conciencia, es una autoconsciencia de lo que puede llegar a ser. Pero claro,
Eso que es suficiente, que eso que es necesario no es suficiente, porque eso se tiene que traducir en algo externo. Y eso va a ocurrir en el desenlace, también llamado retorno, y en algo que conocéis todos los que leéis historias, todos los que también consumís historias en el cine y la televisión, y todos aquellos que sencilla y simplemente vivís. Y es ese clímax, es ese momento en el que aquello que habéis aprendido, sea mediante un examen, sea en una conversación, sea en lo que sea, en cualquier prueba que realmente les demuestre a los demás todo lo que habéis aprendido, es en ese momento donde se produce realmente la batalla final, ese clímax. Si ese clímax se supera, entonces es cuando nos aproximamos, que no llegamos, al final del viaje. Porque, claro, cuando conseguimos una victoria, vuelve a aparecer nuestro ego. Nos creemos los mejores del mundo. Y ese ego, que en realidad vuelve a estar relacionado con el miedo, nos va a poner una prueba final. Y es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con eso que has aprendido para ti? ¿O vas a volver a ese lugar de donde partiste y vas a demostrar a los demás, vas a compartir ese cambio con los demás? No hace falta solo convertirse en mentor, sino que esa persona que ha aprendido, por ejemplo, a ser mejor, ser más amable con los demás, lo van a notar la gente que te rodea, porque esa prueba te ha demostrado que necesitas a los demás para seguir adelante. Siempre esa prueba final, lo que se llama el regreso con el elixir, es compartir con los demás aquello que has aprendido para seguir perpetuando ese ciclo. Y ese momento, esa llegada al mundo ordinario para contribuir a hacerlo un poco mejor, es el auténtico y verdadero clímax de la historia. Y es el que nos lleva a la auténtica resolución. Y, por supuesto, es un renacimiento. Se supone que en las historias, y también en nuestra vida, cada vez que emprendemos ese viaje, y lo emprendemos continuamente, cada vez que pasamos una crisis en pos de un objetivo, de alguna manera morimos en el sentido de que muere una parte de nuestro propio yo y a la vez tiene una resurrección. Hemos superado ese miedo al fracaso, ese momento absolutamente crítico y nos hemos vuelto mejores. Por eso, una de las cosas que observó Joseph Campbell es que en todos los mitos hay ese ciclo de aparente destrucción y aparente renacimiento después. Y en parte es un poco esa parte de nosotros que muere, pero para dar paso a algo mejor. Y es también lo mismo en el aprendizaje. Cuando aprendemos, pasamos por varias fases. Pasamos por la ignorancia y de pronto vamos a mejorar cuando seamos conscientes de que somos ignorantes. En el momento que somos conscientes de que somos ignorantes es cuando tenemos la oportunidad de aprender de verdad. Y este es nuestro propio viaje, mis queridos viajeros y viajeras. Partir de ese mundo ordinario, por debajo de lo que nosotros podemos llegar a ser, igual que el héroe que recibe esa llamada, que está en ese mundo en el cual está tan tranquilo, pero de pronto se da cuenta de que tiene que salvar el mundo, de que tiene que salvar la galaxia. Esa llamada en el cual nos damos cuenta de que tenemos una carencia, de que tenemos un objetivo que cumplir.
y a lo mejor tenemos dudas, no sabemos si vamos a poder derrotar al mal, pero aún así nos ponemos en marcha. Y nos ponemos en marcha a veces a través de gente que nos ayuda, a través de ese Obi-Wan Kenobi o a través de ese Gandalf. Atravesamos ese primer umbral, esa primera pelea en la taberna, o esa lucha en la frontera al abandonar ese lugar que para nosotros era nuestro hogar. Luego, por supuesto, nos vamos a ir enfrentando con esas pruebas. Vamos a atravesar esa caverna más profunda. Nos vamos a enfrentar, igual que Luke Skywalker, a nuestro yo más oscuro, animados por Yoda. Si lo vencemos, entonces ya nos estamos preparando para la gran transformación, la batalla final contra la estrella de la muerte, en la cual vamos a ser capaces de confiar en nosotros, cerrar los ojos y apuntar a ese punto débil. Y lo lograremos, no sin antes también tener esa revelación de que lo que creíamos que era, no era lo que pensábamos, que ese mal contra el que combatíamos era más cercano al nuestro, y a pesar de todo, continuaremos. Y al final, si lo logramos, nos podemos convertir en Jedis, igual que él, y ser el Obi-Wan del siguiente Jedi, del siguiente que emprenda el viaje. Y así, una y otra vez. ¿Y qué pasa si fracasamos? Pues como os digo, obtendremos el elixir de la experiencia. Y es que, precisamente, el hecho de que el viaje sea cíclico es lo que le da sentido, es lo que hace que tenga un propósito, igual que todos emprendemos día tras día, como lectores, como escritores, como profesores, como profesionales, como seres vivientes, nuestro propio viaje del héroe y de la heroína. Muchísimas gracias.